Bien, terminamos. Vamos a cantarle al Dios imparable, el Dios su propio Hijo morir en la cruz.
veces yo hablo así sin micrófono, por eso es. Bueno, quisiera compartir con ustedes, hermanos, brevemente un tema que yo creo que lo hemos compartido una y otra vez en este lugar, y es con respecto al Espíritu Santo. ¿Qué va a ser el tema de hoy? La persona del Espíritu Santo. Dios nuestro Padre nos ha dado primeramente su palabra en el Antiguo Testamento, la ley, para hacernos conscientes que éramos y somos pecadores, para traernos a Cristo nuevo, ¿no es cierto? Luego nos dio su palabra a través de los profetas, a través de los apóstoles del Nuevo Testamento. Pero también nos dio a su Hijo, como dice la carta a los Hebreos, que Dios, habiendo hablado muchas veces en otro tiempo los padres por los profetas, en los postreros días nos ha hablado por su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Pero nuestro Dios, que es, diríamos, grandemente bondadoso, nos dio también su Espíritu Santo. Él nos dio su Santo Espíritu. Y de esto vamos a hablar un poquito hoy. A quienes ya han escuchado este tema, no se preocupen porque vamos a hacer una aplicación de esto que vamos a compartir hoy con la ayuda del Señor. En primer lugar, vamos a hablar de la personalidad del Espíritu Santo, ¿no? Sabe que hay tres cualidades, tres virtudes que demuestran que el Espíritu Santo es una persona, ¿no? Todos se acordarán, lo hemos hablado más de una vez, esas tres virtudes son inteligencia, sabiduría, emociones, ¿no es cierto? Y voluntad. Eso define a alguien que es una persona, nosotros los seres humanos. Pero el Espíritu Santo es una persona porque tiene estas virtudes que lo califican como una persona, al Espíritu Santo. Porque por ahí algún grupo religioso ha hablado de que el Espíritu Santo es una emanación impersonal de Dios, el Espíritu. No, el Espíritu Santo es una persona realmente. Vamos a verlo en las Sagradas Escrituras brevemente, con la ayuda del Señor. Vamos a ver esto. El Espíritu Santo es inteligente, el Espíritu Santo tiene emociones, el Espíritu Santo tiene voluntad. La primera lectura que vamos a tener está en Isaías 40, 13 y 14. Por favor, si el hermano va poniendo los versículos, entonces lo están buscando en la Biblia, lo van a encontrar ahí nomás. Dice: ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová y le aconsejó enseñándole? ¿Quién? Dice: ¿a quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio y le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? ¿Y cuál es la respuesta? Nadie, porque Él es Dios. Y acá está hablando entonces de la inteligencia, de la sabiduría, del conocimiento del Espíritu Santo. Ahora también tenemos otra lectura. En primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 2, vamos a leer desde el versículo 6, vamos a leer, primera Corintios 2, 6, dice el apóstol Pablo: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas dice, hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, hablando de los apóstoles y de todos los cristianos, que Dios da esta sabiduría. Sigue el versículo y dice: lo que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, por si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Sin duda se refiere al poder de las tinieblas aquí, ¿no?
Seguimos y dice, antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni subió en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Seguimos, pero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Si el Espíritu Santo puede escudriñar lo profundo de Dios, es porque no solamente es inteligente, el Espíritu Santo es omnisciente, sabe todo, porque si puede escudriñar lo profundo de Dios. ¿Quién puede escudriñar lo profundo de Dios? Una persona como Dios el Padre y como el Hijo, el Espíritu Santo. Pero acá hacemos, ahora en este punto, el Espíritu Santo es sangre, tiene inteligencia, tiene sabiduría, tiene conocimiento. Acá hacemos una aplicación personal. La sabiduría que Dios nos ha dado, dice Pablo, creo que es el versículo 12, que sigue después de este, o un poquito después, dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de ¿qué? De Dios, del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Yo estaba pensando, tomando unos mates con mi esposa anoche, allí afuera, estaba pensando un poquito en esto. ¿Y sabe qué? Le pedí perdón a Dios cuando estaba pensando en esto. Y yo digo, ¿cómo hemos los cristianos, en mi caso, y seguramente muchos más, hemos descuidado una sabiduría que Dios la ha preparado antes de los siglos para regalársela como un don inefable de Dios, una sabiduría que viene del cielo, que ninguno de los príncipes de este siglo conoce, dice el apóstol Pablo, ni los hombres ni los demonios, ¿no es cierto? Una sabiduría oculta, pero revelada a los creyentes. Y dice Pablo, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Saben que muchas personas hacen bautizar a sus hijos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Y a veces no tienen ni los que lo bautizan, menos los niños que no tienen uso de razón, quién es el Padre, ni el Hijo, ni el Espíritu Santo. Es decir, un desconocimiento total del Dios en el que dicen bautizarse. La pregunta es esta, ¿qué hemos hecho nosotros con esta sabiduría, con este conocimiento? Porque no solo el Espíritu es sabio, porque no solo el Espíritu es inteligente, sino que da sabiduría a los cristianos para conocer su voluntad, dice Pablo, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Por ejemplo, un creyente a veces tiene dudas si debe ser aquello o no. A veces le falta la paz, nos falta, ¿no es cierto? Y decimos, ¿pero cómo? Si Dios nos ha dado una sabiduría muy grande, ¿qué hemos hecho con eso? Entonces, ¿sabe qué? Y esto es un poco triste. ¿Por qué? Porque de esta forma nosotros, los cristianos, damos al mundo una imagen de un Cristo que nadie se enamoraría de él. Porque el Espíritu Santo, además, como vamos a ver después, es el revelador de la gloria de Dios, que es Jesucristo. Tomará de lo mío y os lo hará saber, dijo Jesús. Todo lo que tiene el Padre es mío, lo tomará y ¿qué? Y lo esconderá, lo hará saber. Mire, una persona hizo una pregunta, un video chiquito, cortito, y dice, yo le voy a hacer una pregunta a quien vea este video. ¿Usted conoce a Dios? Y si usted me dice, yo voy a la iglesia, sí, voy a la iglesia, pero la iglesia no es Dios. Le vuelvo a hacer la pregunta, ¿usted conoce a Dios? Tengo mi religión, tengo una religión. No, pero la religión no es Dios. ¿Conoce a Dios? La Biblia habla de conocer a Dios. ¿Sabe quiénes se van a quedar afuera? Aquellos que no conocieron a Dios. El Señor les dirá, no os conozco. ¿Por qué? Porque no quisieron conocer. No le dieron la importancia que el Señor tiene. Así que hablando de la sabiduría de Dios, hablando de la sabiduría del Espíritu Santo, ha venido a traernos un regalo extraordinario, una sabiduría preparada antes que la historia del mundo comenzase a rodar sobre la tierra para los que creyésemos
en Jesucristo. ¿Cómo respondemos a este plan soberano de Dios? El Espíritu Santo tiene sabiduría, pero el Espíritu Santo tiene emociones, dijimos también, ¿no es cierto? Miren, Isaías 63, 10 y 11. Isaías capítulo 63, versículos 10 y 11. Dice así, hablando del pueblo de Israel: mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su santo espíritu. Acá espíritu está con minúscula, en el original es con mayúscula, se refiere a la persona del Espíritu Santo, ¿no? Y entonces dice, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos, refiriéndose al Espíritu Santo. Muy bien, lo dejamos ahí nomás. Sí, perdón. Pero se acordó de los días de la antigüedad de Moisés y de su pueblo, diciendo, ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él, qué cosa? Su Santo Espíritu. Dios puso su Santo Espíritu en medio de su pueblo, ¿no? Así que, hermanos queridos, el Espíritu Santo se enoja porque tiene emoción, pero el Espíritu Santo no solamente se enoja, sino también es celoso de Dios, de las cosas de Dios. Mire, Santiago 4, versículos 4 y 5. Y esto también viene una advertencia para nosotros. Dice Santiago a los cristianos que amen el mundo, que cuando aman el mundo, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Y cómo sigue? ¿O pensáis que la Escritura dice en vano que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero es muy bueno esto, que el Espíritu Santo te esté anhelando a vos, que esté anhelando llenar tu mente, tu corazón, hacerte sentir tu presencia, su gozo, su amor. Bueno, en otra ocasión, quizás en muchas reuniones podíamos hablar de esto, de los frutos del Espíritu Santo, ¿no? Pero bueno, nos alegra celosamente. ¿Por qué? Porque trae todo, disculpen la expresión, ese paquete de bendiciones enviada del cielo. Porque esto no es otra cosa que la bondad de Dios, la gracia de Dios dada a los hombres. Como dice también Santiago, recuerdan, creo que es 1:17, si mal no me acuerdo, Santiago, que dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo es un don de la gracia de Dios el Padre, dado a los hombres, tanto la Escritura, tanto la persona del Hijo, tanto el Espíritu Santo, tanto la sabiduría de Dios dada a los hombres, ¿no es cierto? Y a veces nosotros caminamos, ¿no?, en ignorancia de Dios y de la voluntad de Dios en el mundo. Es una iglesia espiritual. Preguntémonos, ¿soy yo, eres usted, que está escuchando este programa, en esta tarde, este tema? Usted es una persona espiritual, ¿sabe qué es ser espiritual? Es ser guiado por el poder del Espíritu de Dios. Para eso Dios dio su Espíritu, ¿no es cierto? Si no, es un cristianismo sin vida, inerte, como la sal desvanecida, como la luz apagada, que no alumbra ni sana. El Espíritu nos ha hecho, dice, ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente. Pero mira Romanos capítulo 5, versículo 5, si lo quiere poner también ahí en tema, pero allí dice que el amor de Dios ha sido derramado por el Espíritu Santo que nos fue dado, el amor de Dios. Ya no son los afectos naturales de todo ser humano que tenemos a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, a quien sea. Ya es un amor que va por encima de esto. Es el amor de Dios derramado.
Por ello también, con respecto a esto, podemos leer también allí en primera carta de Juan, capítulo 4, verso 7. Mire, lo vamos a leer hasta el 11. Yo voy a hacer de los fondos, por favor. Mira lo que dice acá. Porque Dios ha derramado de su amor en nuestros corazones. Dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Si usted no tiene el amor de Dios, puede que no conozca a Dios. El amor es de Dios. No es mío, no es suyo, no es del hombre, no es de la tierra, es del cielo. Es el don de Dios dado por el Espíritu Santo, traído a la tierra a los hombres creyentes en Cristo. Todo aquel que ama es nacido de Dios y quiere y conoce a Dios. Ama a Dios y ama a los hermanos, y aún a las almas que no son sus hermanos, que están perdidos. Se duele por ellos, siente, tiene una carga. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Punto. Sí, claro, ¿no? ¿Cómo sigue? En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios nos envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. El amor de Dios. En esto consiste el amor, o ese amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado, así debemos amarlo. Así debemos también nosotros amarnos unos a otros. El creyente es una persona que tiene un amor capaz de amar a Dios y amar a sus hermanos. Es incapaz de guardar rencor, puede ofenderse por un hermano por una falta que pueda cometer, pero no puede guardar rencor porque tiene el amor de Dios. No es que el amor no guarda rencor. ¿Cuántas personas guardan rencor por ahí y viven sufriendo y haciéndose mal porque ese rencor es un pecado, es algo que va por dentro como carcomiendo y haciendo mal? Pero entonces, pues, lo que estamos diciendo es que el Espíritu Santo tiene inteligencia y que el Espíritu Santo tiene emociones y quiere que esa inteligencia y esa parte afectiva, ¿no es cierto?, de Dios, y ese sentir del Espíritu de Dios, por ejemplo, nos anhela celosamente. Nosotros también debemos amar a Dios celosamente, como nuestro Señor Jesucristo. ¿Recuerdan? Si la iglesia está abierta, no importa, ¿no es cierto? Si la casa de Dios está vacía, no me importa, a mí no me preocupa, no tomo acción, no tomo responsabilidad. Entonces usted es cristiano. ¿Saben qué es ser cristiano? Es como ser otro Cristo, pero Cristo chiquito, cristianito, revelar a Cristo. ¿Qué hizo Cristo cuando fue al templo y encontró a las personas vendiendo y desorden y todo ahí? Dice que echó fuera todo, volcó las mesas de los campistas porque cambiaban dinero, ahí ganaban plata, habían convertido en eso la casa de Dios, y dijo, y no admitía que nadie pasara, y les dijo: habéis hecho de la casa de mi padre cueva de ladrones. Y eso estaba escrito, y los discípulos se acordaron después cuando dijo: el celo de tu casa me consume. Si usted no tiene celo por Dios, por la iglesia de Dios, y que las cosas funcionen bien, y no toma una decisión, pregúntese si conoce a Dios. Porque acá está diciendo una cosa. A veces las personas nos conformamos, ¿no es cierto?, con decir: yo más o menos voy a la iglesia, tengo mi religión. No me alcanza, ¿no es cierto? Pero bueno, estamos hablando de la persona del Espíritu Santo, de las virtudes que define que alguien, en este caso el Espíritu Santo, es una persona, y estamos haciendo una aplicación, porque eso del Espíritu Santo tiene que ser también mío. Lo dice la Biblia. Miren, Efesios 1:8, también el apóstol Pablo dice, si lo quiere poner, ahí no tengo, apúntame, ese versículo, ¿sabe qué dice? A los cristianos que ha hecho Dios. Efesios 1:8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. No se trata de una creencia de que creo en un Dios que no conozco, un Dios abstracto.
de un evangelio que es más tiniebla que luz. ¿No es cierto? Hizo sobreabundar en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Por el don, ese es el Dios que tenemos y cantamos a Él. Pero ese Dios quiere que nosotros reflejemos eso y llevaremos su gloria, cantábamos, a cada pueblo y nación. Llevaremos esa gloria de Dios. Si llevamos esa sabiduría, esa inteligencia espiritual, si llevamos ese amor genuino, no amor fingido, real, a los perdidos, a los hermanos. Nos pesa, queremos ser de aquellos que tomamos parte en la obra de Dios, que nos jugamos por Cristo, ¿no es cierto? Bueno, por último, para definir al Espíritu Santo como persona, porque después están las funciones del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, la gracia del Espíritu Santo, la santidad del Espíritu Santo, y bueno, para eso no lo vamos a tocar, no se hace, ¿no? Bueno, el Espíritu Santo tiene voluntad. Mire, allí en Romanos 8, 26 al 27, por favor, Emma. Romanos 8, 26 al 27. Y para no perder tiempo, yo no estoy buscando la Biblia, así lo vamos viendo ahí nomás. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, dice el apóstol. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la voluntad del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Él obra conforme a la voluntad de Dios, porque Él tiene voluntad, ¿no? Esto es realmente maravilloso. Pero también podemos leer en Juan 14, 26. Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. El Espíritu Santo enseña algunas cosas, ¿no? Todas las cosas. Y os recordará su palabra, la palabra de Cristo, lo que yo os he dicho. Entonces, hermanos, hay personas que tienen buena memoria. Yo tengo muy mala memoria, si no pregúntenle a mi esposa, ¿no? Pero tengo que apelar, acudir al Espíritu Santo para poder recordar la Biblia. Hay personas que no se saben decir un texto de la Biblia con años de creyente, un texto completo de la Biblia. Pero entonces preocúpese, entonces dígale, eso no es la vida cristiana, eso no es el Evangelio de Cristo. Eso no es y no es. Es otra cosa. Es algo más sublime, más elevado, más glorioso, más incomparable. Es algo, permítanme esta expresión, algo muy rico, ¿no es cierto? Que vos te enamorás, que lo demás pierde su valor acá abajo. Querés lo de arriba, querés lo del cielo, querés parecerte a Cristo, ¿no? Eso es lo importante. El Espíritu Santo, ¿por qué? Recuerda y enseña, y conforme a la voluntad de Dios. Alguien que no tiene voluntad podría hacer esto. Entonces, definición final. El Espíritu Santo es una persona porque tiene inteligencia, sabiduría, omnisciencia, emociones, un amor infinito, grande, como el de Cristo, porque es Dios, ¿no? Y el Espíritu Santo tiene voluntad, conoce la voluntad en profundidad, Dios es el Padre de Cristo, y conforme a esa voluntad intercede por los santos, y nos quiere guiar a esa voluntad, que nos volvamos a Él y andemos en la voluntad de Dios. Bien, podemos recordar las palabras del apóstol Pablo en Gálatas 5:25, ¿recuerdan? Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y después dice, no nos hagamos vanagloriosos. Creo que nosotros somos seres vanagloriosos, seres humanos todos, ¿no es cierto? Envidiosos también, podemos serlo. El ser humano también es envidioso, es orgulloso, es vanidoso. Somos eso.
Pero andando en el Espíritu no somos eso. En la vieja naturaleza somos eso, no en el Espíritu. El Espíritu tiene dones preciosos. Pero solamente le quiero mencionar, porque no hay tiempo ya, y hace calor. Yo no tengo problemas sin hablar, pero yo no quiero que se cansen ustedes. Quiero mencionar muy breve las funciones del Espíritu Santo. Tengo 4 para mencionar, no se las voy a mencionar nada más. Me voy a tomar menos que el tiempo de una de estas, la mitad del tiempo de eso, para que lo escuchen con atención, no se cansen antes del tiempo. Las funciones del Espíritu Santo. Mire, primeramente el Espíritu Santo engendra vida. El Espíritu Santo engendra déjeme buscar el texto, por favor. Mateo 1:18. Mateo 1:18. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se casasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Había concebido del Espíritu Santo. El Espíritu Santo engendra vida. El ser más maravilloso que vino hasta la tierra fue engendrado, el Verbo que se hizo carne fue obra del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Pero mire, también vamos a hacer una aplicación muy breve hacia nosotros también. Juan capítulo 3, versículo 3 y 6. Versículo 3 y 6. Para que lo meditemos un poquito. Hablando Jesús con un hombre le dijo, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El versículo 6. Lo que es nacido de la carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y aquí hacemos una pregunta y vamos a dejar ahí nomás. Mañana en la Cena del Señor podemos compartir algo más de nosotros, de las funciones del Espíritu Santo, que son una hermosura para enamorarse, ¿no? Bueno, la pregunta es, ¿ha nacido usted del Espíritu Santo? ¿Ha nacido el Espíritu Santo? La Biblia dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Nos hace nacer y después nos dice, ahora sos hijos de Dios. Pablo dice por ahí en Romanos que dice que Dios ha hecho morar en nosotros su espíritu, por el cual clamamos, ahí le decimos Padre a Dios. Por eso el Señor Jesús a los discípulos, no al mundo como por ahí se ha enseñado, que oren el Padre nuestro. Resulta que están diciendo Padre nuestro personas que no han nacido espiritualmente, que no son hijos de Dios. Alguien me comentó, y con esto termino, hace un tiempo atrás, de una reunión cristiana así, un poco informal, una mesa redonda. Una señora dice, bueno, pero tenemos que saber que no somos nosotros, todos los seres humanos son hijos de Dios. ¿Es esto así? Y alguien que conocía ahí le dice, pero no, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que Dios hizo a todos los hombres de un solo linaje, es el creador de todos los hombres, pero no es padre de todos. Porque la Biblia dice en Juan 1:12 que a los que reciben y creen en Jesucristo, a ellos, solo a ellos, da el poder de ser hechos hijos de Dios, porque el Espíritu Santo nos hace nacer de nuevo. El que no naciere de nuevo, el que no naciere de la palabra y del Espíritu, no puede entrar ni ver el reino de Dios. Es un nacimiento, no es una creencia así nomás, ¿no? ¿Cómo me maravillé cuando entendí esto, cuando experimenté lo que es que Dios te hace nacer por el Espíritu Santo? Pero ¿sabe qué? Me maravillé de una cosa muy grande, que sentí una presencia tan hermosa, tan sublime. ¿Y sabe qué? Entre las funciones le menciono esta nomás, el te sello. ¿Sabes qué? Que tienes un sello de Dios.
¿Sabes que ese sello está en vos? Está en tu mente, está en tu corazón. ¿Qué sello por eso nosotros? Mañana vamos a ir hablando de esto, del sello de Dios, de la misión del Espíritu Santo. ¿Qué significa? ¿Cómo andamos en ese mundo? ¿Qué entendemos? ¿Qué hemos conocido? ¿A quién culpamos? ¿A quién culpamos por no conocerlo? ¿A los hombres, a los pastores, a los religiosos? No, es una cosa personal de tu vida. Tú tienes que decidir por Cristo, pero de verdad. No te confíes en un falso cristianismo. No te confíes, yo voy a la iglesia. No te confíes, yo tengo mi religión. No te confíes, uno dice, me metí en el Evangelio. Pero nunca se arrepintió de su pecado y recibió verdaderamente a Cristo. Nunca experimentó el nacimiento y el sello del Espíritu de Dios como un hijo que tiene una garantía de gloria, de vida eterna en el reino de Dios. Dejamos ahí. Vamos a orar. Que Dios nos bendiga. Padre eterno, gracias por tu palabra y tu plan. Ayúdanos, Señor, a ser buenos expositores por la gracia también de tu Espíritu Santo. Si no, no podemos expresar nada, Señor, de nuestra parte. Por ello pedimos tu bendición sobre los oyentes de este tema, sobre todos los que estamos aquí y algunos que puedan oírlo. Señor, pedimos tu bendición para que tu Espíritu Santo haga la obra de convencer de pecado, de producir el nacimiento, de poner tu sello. Padre, gracias te damos y te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muchas gracias por su atención.